Imaginarnos por un ratito y vamos a hacer una ilusión que nos bendiga bien. Vamos a hacer de cuenta que el presidente, cuando habló el otro día, puso una ley para que todos los ciudadanos mayores de edad, a partir del lunes 4 de marzo, cobren un abono diario de 86.400 pesos. 86.400 pesos. Qué bueno, diario. La condición es que ese dinero solamente se puede adquirir en ese día. El que va a cobrar tiene que ir al banco entre las 8 de la mañana hasta las 0 horas y ahí puede cobrar el dinero. No puede dejarlo pasar para el otro día, porque ya para el otro día ese dinero no está. Por lo tanto, hay que ir día a día a cobrar ese dinero. ¿Cuántos de nosotros, si fuera realidad esto, iríamos? Yo sí, ¿por qué no? Creo que los que están ahí, la mayoría iríamos. Ahora yo me imagino que muchos no dormirían. Muchos estarían a las 0 del día, cuando empieza el día, estarían haciendo cola ya para que no se junte tanta cola y poder cobrar temprano. Sería una cosa terrible, ¿no? En todos los bancos, en todos los cajeros. ¿Por qué? Porque nos gustaría cobrar ese dinero diario. Ahora, esa cifra, 86.600, 86.600 son los segundos que tiene cada día. ¿Sabían ustedes? ¿Sabía que 24 horas son 86.400 segundos? Y la pregunta, y lo que me llamó la atención a mí, es preguntarme, ¿cómo estoy aprovechando esos segundos? Así como me gustaría tener ese dinero, wow, todos los días iría al banco a cobrarlo. ¿Cuánto estoy aprovechando? ¿Qué tiempo le estoy dedicando en esos 86.400 segundos al Señor? Es para pensarlo. Y saben una cosa, hoy comenzamos con una serie de estudios, una serie de mensajes que van a estar todo marzo y parte de abril, que los ancianos hemos sentido de parte del Señor el poder darlos con un fin muy importante, que es tener una renovación espiritual. Necesitamos, hermanos, necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tenemos que aprovechar estos domingos. Yo me alegro de ver a través de una pequeña partecita allí muchos hermanos en la iglesia, muchos más que lo que sabemos ir a la mañana. Qué lindo, me alegro. Hermanos, este es el comienzo de un año en el cual debemos movernos bajo el poder del Espíritu Santo. Y de eso va a tratar la introducción de este domingo y los domingos siguientes. Es para no perdérselo. En la dispensación de los tiempos bíblicos, el Dios tiene un plan ya hecho, bien elaborado, bien perfecto para la salvación del ser humano. Y los tiempos del Señor son diferentes a los nuestros. Por lo tanto, el Señor dividió todo en tiempos, en periodos de muchos, pero muchos años. Pero tiene como fin la salvación del hombre, la salvación del ser humano. Y en cada uno de esos periodos, de esos tiempos, el Señor utilizó siervos. Por ejemplo, a Abraham le tocó un periodo de ese tiempo en el cual lo usó el Señor. El Señor usó a Noé, el Señor usó ¿cómo se llama? A José, a Moisés, y así vamos nombrando a todos los siervos del Señor que a su tiempo fue el Señor utilizando. Y hubo una etapa, un periodo que usó al profeta Joel. El profeta Joel se destaca porque, bueno, tuvo como misión lo que tenían todos, ¿no? La misión era
decirle al pueblo, arrepiéntanse, conviértanse, vuelvan de sus malos caminos, porque el pueblo de Dios era y es muy desobediente. Enseguida nomás se va detrás de los ídolos. Y la misión tanto de Joel como de los otros era ir al pueblo y decirle que se arrepientan, que busquen de Dios. Pero había algo más en Joel. Joel es uno de los que profetizó lo que iba a pasar en un tiempo histórico. Y vamos a leerlo para saber cuál es ese tiempo histórico. Vamos a leer en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Espero leer bien, porque me veo muy poco. Joel 2, versículos 28 y 29, dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En aquellos días, un tiempo dentro de la dispensación de Dios. Ahora, ¿por qué digo que es un tiempo bárbaro, un tiempo hermoso ese que estaba ahí profetizando Joel? Porque era el tiempo en el que iba a comenzar la gracia. Nuestro tiempo. Después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó, fue al cielo, vino el Espíritu Santo sobre el ser humano, sobre aquellos que habían creído en Cristo. Ahí en el día de Pentecostés, ahí en Hechos de los Apóstoles nombra, dice, señala la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles, sobre los creyentes. Y algunos dicen que el Hecho de los Apóstoles es como el quinto evangelio. Los 4 evangelios que nosotros conocemos, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuentan, dan a entender, a conocer la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y el quinto evangelio, llamémosle a Hechos de los Apóstoles, muchos decimos, nos muestra la obra de los apóstoles, de los primeros discípulos aquí en la tierra. Y yo diría, no es la obra de los apóstoles, es la obra del Espíritu Santo en los apóstoles. Porque Jesús antes de irse le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo, quédense allí donde están, esperen ahí todos juntos, y recibiréis poder. Y allí me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes de eso debían recibir el poder. El poder del Espíritu Santo, el que nos mueve. El poder del Espíritu Santo, el que permitió que los discípulos, que los apóstoles hicieran las grandes cosas que nosotros leemos en la Biblia y nos admiramos. Y decimos, qué valor, qué valentía, qué bárbaro, cómo actuaban. Pero hermanos, ellos eran iguales que nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con las caídas, con todas las cosas que tenemos nosotros, las mismas que lo tenían ellos. Era el poder del Espíritu Santo que ellos dejaban obrar en su vida el que hacía que hicieran esas cosas que hicieron. A ellos le tocó esa etapa, la primera ahí en el tiempo de la gracia. Y así como en un tiempo Dios utilizó a los que había nombrado antes, podríamos decir de Jeremías, y ahí nombrar muchos más, Eliseo, Elías, utilizó a los apóstoles. Y hoy, en el siglo XXI, nos utiliza a ti y a mí. ¿Alguna vez te pusiste a pensar eso? Lo hemos escuchado un montón de veces que somos siervos del Señor y todo, pero miren qué privilegio, hermanos, en la dispensación de los tiempos, Dios utilizó siervos y hoy, en esta parte de la historia de la humanidad, nos utiliza a nosotros. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamemos las verdades
Es una misión hermosa, maravillosa. Es una responsabilidad grande la que tenemos. Y así como los discípulos lo hacían bajo el poder del Espíritu Santo, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros hoy? En este tiempo, ¿cómo nos ve? ¿Saben? Con tristeza digo, que nos parecemos a la iglesia de la Odisea. Pero cuando el Espíritu le dice a la iglesia de la Odisea, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, en este tiempo lamentablemente estamos viviendo una etapa en donde la tibieza nos está dominando. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo, no estoy hablando de la iglesia de Maipú. Estoy hablando de la iglesia en general. Todos formamos parte de la iglesia de Cristo. Y estamos en esta etapa en donde la tibieza nos está dominando. Y el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo, le había profetizado a Timoteo en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, vendrán tiempos difíciles. Personas amadoras de sí mismos, eso está en 2 Timoteo capítulo 3. Y da una serie de características que iban a tener las personas de ese último tiempo. Hermano, si yo me pongo a leer eso, si nos ponemos a leer esas características, no tenemos ningún temor de decir, me estoy equivocando, de que estamos en el último tiempo. Porque el hombre está cada vez peor. Cada vez se ama más a sí mismo, no le interesa la vida del otro. Cada vez menos busca a Dios. Tienen comezón de oír. Hace 10 años atrás uno predicaba el Evangelio y había gente predispuesta de una manera mucho más grande a recibir a Cristo. Hoy predicamos el Evangelio y hay muchas personas que no les interesa, mucho más que antes. Se ha incentificado esto. Tienen comezón de oír. Pero lo más peligroso de esto es que nosotros corremos, valga la redundancia, el peligro de caer en esas actitudes malignas. El cristiano tiene la posibilidad, que no debería ser así, pero ahí estamos, con el peligro de caer en esas actitudes malignas que tienen esos hombres de, como dice Pablo, del último tiempo. Tenemos que cuidarnos mucho. Por eso es que Pablo le dice, persiste tú, le dice a Timoteo en lo que has aprendido, porque no estamos exentos de poder caer en eso. Y hoy lo estamos viendo, hermanos, por eso hablo de tibieza. Porque hay muchos que están cayendo en este tipo de actitud. La tibieza, el cristiano tibio, es aquel que sabe mucho, pero hace poco. Conoce a Dios, pero no le busca como debe buscarlo. Actúa con sus propias fuerzas. Tiene una agenda llena de cosas para hacer en esos 86.400 segundos al día. Pero ahí, en una partecita chiquita de su agenda, posiblemente tenga algo para hacer para Dios. Si tiene tiempo, lo hace. En eso hemos caído, hermano. El mundo nos está ganando. Nos está absorbiendo. Y estamos perdiendo el tiempo. Estamos dejando de lado lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No estamos de turistas aquí. Nosotros sabemos que no pertenecemos a este mundo. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que ahora estamos aquí, pero no estamos de turistas. No estamos para descansar. No estamos para darnos lujos. Estamos para cumplir con la misión que el Señor nos ha dado y que ahora te toca a vos y me toca a mí. ¿Y lo estamos haciendo?
¿Saben? Las señales de un cristiano tibio, cuando me puse a verlas, realmente me pegaron feo, porque muchas veces yo cometo ese tipo de errores. Y tú lo cometes también porque somos humanos. Hermanos, vemos a los políticos, hemos visto a los que se han ido ya, han entrado unos nuevos, hemos visto a los muchos que han robado. Hemos visto cómo se han vuelto ricos con el dinero del pueblo. Pero esos son los hombres del mundo, los que no conocen a Dios. Pero también estamos viendo personas que se dicen ser cristianos, grandes predicadores, conocidos predicadores, que están manipulando a la gente para sacarle el dinero. Y predican un evangelio que es un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. Usan a Cristo para que la gente ofrende, para que la gente ponga, diciendo que mientras más ponga, más va a recibir de parte de Dios. Estaba viendo unos videos de unos predicadores conocidos. Ustedes vieran las mansiones que tienen. Un cantante famoso que anda por todo el mundo cantando y que los quieren todo y todo, no tiene la mansión que tienen estos predicadores. Ni hablar de los autos. Y todo eso lo han hecho porque han hecho de la obra de Dios una empresa personal. ¿Y eso cómo le podemos llamar? ¿Eso viene del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo el que los mueve a ellos a hacer eso? No. Yo veo a los apóstoles, cuando el Espíritu Santo los guiaba, los apóstoles iban sin nada, no tenían nada. Sufrían aprobio, sufrían de todo. Pero el Espíritu Santo los guiaba, era el Espíritu Santo el que los llevaba. El Espíritu Santo los sacaba de la iglesia y los enviaba, como lo hizo con Bernabé, como lo hizo con Pablo, a predicar, a ser misionero en otra parte. Todo lo comandaba el Espíritu Santo. Nada había el hombre, nada ponía el hombre. Lo mismo deberíamos hacer hoy, porque el Espíritu Santo no cambia. El Espíritu Santo es el mismo. Somos nosotros los que tenemos que cuidarnos mucho, porque ahí está esas actitudes malignas que nos quieren atrapar. Y han atrapado a muchos. Otra señal de tibieza espiritual. Hoy hay, no quiero decir más, pero hay muchísimos personas que se dicen cristianas y que no se congregan. No tienen una iglesia. No es que no vienen a esta iglesia donde estamos nosotros. No van a ninguna iglesia. ¿El Espíritu Santo les manda a hacer eso? ¿Les parece? Si es el Espíritu Santo el que habla a las iglesias, si es el Espíritu Santo el que opera dentro de la comunidad cristiana, no puede existir un cristiano solitario. No es el Espíritu Santo. Es la tibieza espiritual a la que han llegado, que hace que no se congreguen. Se han acostumbrado. Hoy hay muchos de esos, hermanos, y duele. Tengamos cuidado de no ser uno de nosotros en cualquier momento. La señal de tibieza también es aquellos que son domingueros nada más. Y eso también por ahí me toca. Ojo, yo estoy hablando de algo que también me toca a mí. Y estoy señalando nada, simplemente en la iglesia de Cristo tengamos cuidado porque estas cosas se hagan. Existen esos hermanos domingueros, esos hermanos que van los domingos, se sientan, escuchan la palabra y 5 minutos antes que termine la reunión no se lo ve más. Termina la reunión, hoy quiero saludar a fulano, ya no está. Durante la semana no se lo ve el domingo que viene, hace lo mismo y se va, no tiene comunión. No aporta nada porque no está y no está. Y si bien es bíblico que nos congreguemos, está muy bien, el Espíritu Santo lo pide a eso, congréganse, deben congregarse.
que no tengamos por costumbre no congregamos como algunos lo hacen. Pero también agrega algo más. Dice, exhortándose los unos a los otros, y más aún cuando aquel día se acerca. Más aún en este tiempo, cuando estamos cerca de la venida del Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Congregarnos, amonestarnos, animarnos, edificarnos, y para eso es necesario que pertenezcamos a una comunidad cristiana, que estemos juntos como lo estaban los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. No estaban cada uno en un lugar haciendo las cosas, estaban unánime juntos. Me encanta, siempre me encanta esa palabra, unánime juntos. Esas son señales, hermano, de que estamos obrando tibiamente. Otra de las cosas que nos llevan a obrar tibiamente y que tenemos que tener mucho cuidado son aquellos que van pasando los años, somos creyentes de años, 10 años, 15 años, 20 años, y que no conocemos nuestros dones. Dones que son puestos por el Espíritu Santo, que tienen un porqué. No nos olvidemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos el poder del Espíritu Santo, y lo que Él nos ha dado lo debemos administrar. Está bien. Habrá hermanos que son recién, han empezado en el camino, tendrán 2, 3, 4 años. Ya lo van a conocer a los dones. Pero estoy hablando de aquellas personas que ya hace muchos años y que no se preocupan por conocerlo. No saben y no les interesa. Hermanos, esos cristianos están catalogados dentro de los tibios, porque no están ejerciendo el don o los dones que Dios le ha dado, y los ha dado para edificación del pueblo de Cristo. No están administrando lo que Dios les ha dado. Están haciendo como vieron ese siervo a que el Señor le dio un talento y lo escondió, lo guardó, y cuando vino el Señor se lo devolvió, pero no había administrado bien. Tengamos cuidado de no ser uno de esos. Tengamos cuidado de no ser tibios, porque eso no le agrada al Señor. Están aquellos que sí conocen los dones, pero no lo ejercen. No lo están poniendo en práctica. También son tibios. La palabra de Dios nos dice que somos dentro de la congregación un cuerpo. El cuerpo de Cristo lo llama la Biblia. Lo hemos escuchado millones de veces. Qué lindo ejemplo que nos da el Señor. Pero el Señor no nos da un ejemplo simplemente para que sepamos, nos da un ejemplo para que lo pongamos en práctica. Tú y yo, aquí en Maipú, no estamos de casualidad. Es el Espíritu Santo el que nos ha enviado ahí. ¿Para qué? Para que formemos parte de ese cuerpo, en cuya cabeza es Cristo, y nosotros formamos parte, cada uno de las partes del cuerpo, siendo miembro de ese cuerpo. Y es importante que yo ocupe el lugar que me toca a mí, que me corresponde a mí. Es importante que tú ocupes el lugar que te corresponde a ti. ¿Por qué? Porque si no, el cuerpo de Cristo, en las iglesias locales, anda mal, anda rengo. ¿Y por qué anda mal? ¿Por qué anda rengo? ¿Por qué anda cojo? ¿Por qué anda esto? Porque los miembros, hay muchos que no están cumpliendo su función. ¿Y eso es el sentir del Espíritu Santo? ¿Ese es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? No. Eso es que estamos viviendo tibiamente. ¿Saben ahora que yo estoy con este problema que me falta un miembro en mi pierna, la pierna? Lo que cuesta levantarse, lo que cuesta caminar, lo que cuesta darse vuelta en la cama, lo que cuesta todo. Me lleva a pensar con más intensidad que antes todavía lo que es cuando aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo no somos responsables, no nos comprometemos, somos tibios.
Se resiente tremendamente el cuerpo de Cristo, hermano. Tenemos que tomar conciencia de eso. Hoy nos toca a nosotros. No miremos para el costado, no miremos para el lado, no miremos para atrás. Somos nosotros. A ti, a mí, nos está hablando el Espíritu Santo. Hoy te toca a vos, hoy me toca a mí. Y el Espíritu Santo quiere usarme. El Espíritu Santo no está para que lo tenga ahí en un rinconcito y cuando yo lo necesito lo llamo. El Espíritu Santo ha venido para ocupar el lugar del Señor. Cuando los discípulos estaban con el Señor era el que les enseñaba, el Señor era el que los dirigía en todo, los mandaba, vayan ustedes, suban al barco, ya voy enseguida yo. El Señor era el que hacía los grandes milagros y las grandes cosas. El Señor, cuando se iba, les dijo, no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes y Él los guíe, les enseñe y los consuele en todo. Ese es el Espíritu Santo que está en ti y que está en mí, pero que le estamos dando poco lugar. ¿Saben? Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De los tres, el que menos importancia le damos, al que más ignoramos, es a la tercera persona, al Espíritu Santo. Y es al que en este momento más le tendríamos que dar, porque es el que está aquí con nosotros. Es el que le toca en este momento, dirigir la obra. Por eso es hora de reaccionar, hermano. Es hora de que cambiemos. Es hora de que nos demos cuenta que no podemos seguir así. Necesitamos una renovación espiritual. Y la renovación espiritual, la manifestación del Espíritu Santo, no es una emoción externa. No es que vamos a empezar a saltar, a bailar, a gritar. Es una manifestación que se nota con los frutos. En la medida en que tú y yo demos frutos para la gloria de Dios, en la medida en que tú y yo nos comprometamos con el Señor, vamos a empezar a ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. En Efesios 3:20 dice que verán las cosas abundantes que Dios puede hacer con su poder, pero cuando actúe en nosotros el poder que tiene. ¿Cuál es el poder que tenemos nosotros? Lo estoy parafraseando a Efesios 3:20. El poder que tenemos en nosotros es el Espíritu Santo. Pero por ahí no vemos el obrar de Dios de la manera que deberíamos verlo. Porque estamos actuando tibiamente, porque estamos dormidos, porque no le damos el lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Cambiemos eso. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios nos está mandando en este año, y comenzamos recién. Es que sea un año distinto, un año de poder, un año de cambio, un año de acción. Tres cosas importantes para cada uno de nosotros y para la iglesia, para la congregación. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Solos no podemos. Yo me imagino a los discípulos, en vez de hacerle caso a Jesús y esperar todos juntos salir del aposento a la llegada del Espíritu, a la promesa que Jesús les había dado. En vez de eso, cada uno iba a sus lugares a trabajar, a hacer sus cosas, se juntaban de vez en cuando. Difícilmente iban a recibir el poder. Estaban juntos, estaban obedeciendo. Es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. En este tiempo, más que nunca, estamos en tiempos peligrosísimos. Debemos permanecer juntos, debemos animarnos los unos a los otros y debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que reine, el que se mueva con libertad, personalmente en tu vida y en mi vida y en la vida congregacional. Ese es el poder que debemos buscar. Pero para eso necesitamos un tiempo de cambio. Debemos darnos cuenta de que necesitamos cambiar. Por eso le decía hace un rato que esto que estoy hablando no es que le estoy tirando con un palo a ustedes o acusándolo. Es algo que el Señor me habló a mí.
Y estoy hablando a la iglesia en general. En este caso son ustedes los que me están oyendo. Pero necesitamos como iglesia de Cristo universal cambiar. Porque estamos viviendo tibiamente. Estamos cayendo en esa actitud maligna que es para las personas que no conocen al Señor. Y tenemos que reconocer que necesitamos un cambio. Ahora, reconocer que necesitamos un cambio no significa que reconocemos eso, tenemos un sentimiento que por un rato nomás, ya mañana me olvidé. El cambio que necesitamos es algo que debe estar metido en nuestro corazón. El Señor mira nuestro corazón, ve que realmente reconozco que necesito cambiar. Y ahí es donde el Señor va a obrar en mi vida. No actuemos como aquella persona que era alcohólica y que un día decidió dejar de tomar. Hoy no tomo más. Hoy dejo para siempre el alcohol. Y voy a brindar por eso. Y se toma un vaso de vino. Hermanos, no nos dejemos actuar por emociones. ¿Saben? Otra de las señales de que estamos actuando tibiamente es cuando en vez de darle lugar al Espíritu Santo, actuamos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Y nuestras emociones, nuestros sentimientos son equivocados. Nuestro corazón es engañoso, mayor que todas las cosas, dice la palabra de Dios. ¿Saben? He escuchado por ahí, he escuchado a varios decir, porque ven que la iglesia está en este tiempo, después de la pandemia, con muchos hermanos que no vienen y vacían. No invito a nadie a que venga a la iglesia a escuchar la palabra y a recibir a Cristo, porque me da vergüenza que vean una iglesia con sillas vacías. ¿Ustedes creen que eso es el obrar del Espíritu que te está diciendo eso? Eso lo dice una persona que no tiene fe en el poder del Espíritu. Tengamos cuidado con esas cosas, no caigamos en los errores de Satanás, en las artimañas de Satanás. Nuestra misión es proclamar el Evangelio, no importa si somos 20, si somos 5, si somos 100, 200. Pero el que tiene el poder no somos nosotros, es el Espíritu Santo, al que lo hemos dejado de lado. Es tiempo de buscar el poder, es tiempo de cambio y es tiempo de acción. Es el momento de actuar. Es el momento de no quedarnos así como diciendo, ay, qué lindo lo que escuchamos hoy, pero seguimos igual. No sirve. Si seguimos igual, no sirve. El tibio escucha, pero no cambia. Yo no quiero ser tibio. ¿Tú quieres ser tibio? Yo creo que no. Entonces, hermanos, escuchemos la voz del Espíritu hoy. Escuchemos la voz del Espíritu que nos está hablando. Nos está diciendo, vuelvan, como le dijo a la iglesia de Éfeso, vuelvan al primer amor. Tengo algo contra ustedes que han dejado el primer amor, hermanos. Nos enamoremos del Señor. Que sea nuestra prioridad, no solamente el día domingo, como decía Domingo, todos los días. Y tratemos en lo posible estar siempre juntos, conectados. Somos una comunidad, el Señor nos ha puesto juntos. No trabajemos separados, demos la gloria al Señor todos juntos y vamos a tener el poder, se los aseguro. Porque el Espíritu Santo no falla, hermano. Él nos quiere dar lo mejor y tiene lo mejor para la iglesia de Maipú, tiene lo mejor para todas las congregaciones, pero en la medida de que nosotros reaccionemos y nos pongamos en acción. 3 cosas. Buscar en este tiempo el poder de Dios, el Espíritu Santo. Buscar en este tiempo el cambiar, el que el Señor nos cambie, la renovación espiritual que tanto necesitamos, porque solo no vamos a cambiar. Y nos pongamos en acción, hermanos. Que termine esta reunión, nos saludemos, nos vayamos a nuestras casas y que digamos, desde ahora en adelante,
dejo de ser un tibio. Desde ahora en adelante, dejo de estar dormido. Desde ahora en adelante le doy el lugar al Espíritu Santo. Basta ya de ignorar a la tercera persona de la Trinidad. Basta ya de tenerlo contristado ahí en un rincón de mi vida. Debo ser lleno, debo andar en el Espíritu. Y lo mismo debes hacer tú. Que el Señor nos ayude para que esto es simplemente el comienzo de lo que el Señor tiene durante estos domingos para nosotros. Y es importante que no hagamos oídos sordos. Escuchemos lo que el Espíritu tiene para decirnos. Porque es necesario recibir el poder, la renovación y de esa manera poder actuar. Les voy a invitar, antes de terminar, a que se pongan de pie. Se van a tomar de la mano. Y vamos a cantar, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Vamos a cantar esa canción que dice, renuévame, Señor. Una canción viejita, por llamarla de alguna manera, pero que tiene un gran mensaje. Pero ese mensaje que tiene no es para que lo digamos de palabras, de boca nada más, sino para que lo hagamos en forma de oración. Señor, tú me has hablado en esta noche. En esta noche tú me has dicho que soy tibio. No me gusta esa palabra, pero me la has dicho y está bien, tú me lo dices porque es así. Hay muchas cosas que dejo que desear. Pero Señor, yo te digo, renuévame. Ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Necesito del poder del Espíritu Santo. Vamos a cantar. Después le voy a pedir a Luis que termine esta parte con una oración. Hermanos, que podamos seguir meditando en lo que el Espíritu nos ha dicho en este.